Y quedamos aquí en la parte de el Espíritu Santo en la historia de la salvación, ¿sí? ¿Cómo se abre el capítulo de, podemos decir, primero del Génesis, cómo comienza la historia de la creación del mundo y de algún modo la historia de la salvación con la presencia del Espíritu? ¿Y con qué se cierra? También con la presencia del Espíritu, ¿sí? En el Apocalipsis, en el capítulo 22, también de nuevo esta presencia del Apocalipsis. Entonces algo que está al inicio y al fin siempre la acción del Espíritu Santo. La palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento en el lenguaje hebreo es ruach. Originariamente designa justamente esto del soplo y también la idea del aliento vital. Por eso es una palabra que incluso implica como un ruido que sale del interior, ¿no? Como la respiración última vez que está dando aquella persona que ya va a partir de este mundo, ¿no? Cuando decimos exhaló su espíritu, ¿sí? Cuando escuchamos a la persona que está haciendo como ese ronquido, decimos, bueno, el último aliento vital, ahí está el espíritu. ¿Cuál es la acción propia del Espíritu en el Antiguo Testamento? Ser instrumento humano de Dios para realizar su obra, ¿sí? Esta acción también se va a ir viendo en la presencia de líderes carismáticos, ¿sí? Suscitará un Moisés, suscitará profetas, suscitará personajes determinados que tienen una misión específica, que tienen una misión, como decíamos, para el bien común. La dimensión en virtud de la cual Dios sale de sí mismo es la cualidad de la comunicación, ¿sí? Si no hay espíritu, no hay revelación. Acuérdense las palabras del Evangelio de Juan: el Espíritu les irá explicando todo lo que yo les hablé, ¿sí? El Espíritu tiene esa misión reveladora. Jesús ya le ha hablado, ha predicado, pero esa interiorización y esa revelación incluso interior, ¿quién la va haciendo? El Espíritu, ¿sí? Es la comunicación, cuando Dios sale al encuentro, cuando Dios habla, cuando tiene esa apertura de revelación, que es lo que vimos en el primer módulo, en la teología fundamental, es la acción del Espíritu. Abre experiencias, abre posibilidades a la esperanza, al futuro, porque comunica experiencias de liberación y de salvación frente a los contrapoderes que bloquean el avance del designio de Dios. Siempre está esta acción del Espíritu en liberar, en salvar. El Espíritu Santo en la historia de la salvación, ya lo dijimos, también hace surgir estos líderes, hace surgir mediadores que garantizan la permanencia y la supervivencia de la comunidad. El ruach llega a convertirse en el contenido de las promesas mesiánicas. ¿Qué texto bíblico nos viene a la mente? Sobre todo los proféticos. Por ejemplo, cuando habla el profeta Joel y dice: al final de los días el Señor derramará su espíritu, ¿sí? Y allí de algún modo están reflejados los dones que nosotros los aprendemos en la catequesis, ¿no? El espíritu de sabiduría, el espíritu de consuelo, de consejo. Esa profecía, como los dones futuros, los dones mesiánicos, es decir, lo máximo que podemos esperar es eso, la promesa del Espíritu Santo, y que se va a realizar en Pentecostés, ¿sí? Y en todo el dinamismo del Evangelio de Juan, el Espíritu Santo justamente se muestra como una promesa. No se alejen de Jerusalén, tienen que recibir, tienen que esperar recibir la promesa, ¿sí? Entonces las promesas mesiánicas, los bienes futuros, están en relación con esa presencia y esa acción del Espíritu.
Otra función, sin duda, es la instauración de la alianza definitiva y revitalización de la tierra entera. Para tener en cuenta que el Pentecostés ya es una fiesta de los judíos. Siempre pensamos en el Pentecostés del Nuevo Testamento, pero ya es una fiesta que está en ellos. No es que nacido cuando esa comunidad recibe el Espíritu Santo. Si dicen, hay que releer el capítulo 2 de los Hechos, cuando dice, estaban reunidos el día de Pentecostés, ya existía la fiesta, ellos lo experimentaban como la fiesta de la recolección de los frutos, ¿sí? Ese como está relacionado también con la vida, con los frutos. El Espíritu cofundador de la Iglesia, ya dijimos que este dinamismo de la generación de la Iglesia, ese proceso que decíamos eclesiogenético, está allí en la acción de Cristo, en la Pascua de Cristo, en la entrega de su vida a través del sacrificio de la cruz, pero se completa con Pentecostés, con la acción del Espíritu. Por eso es cofundador de la Iglesia. De Jesús arranca la doble misión del Espíritu y de los apóstoles. El envío del Espíritu vinculado al envío apostólico es un momento estructurante de eclesiogenesis, ¿sí? Es un momento fundamental, el envío del Espíritu Santo. El Espíritu es cofundador de la Iglesia y ésta recibe desde un principio una dimensión neumatológica esencial. Volvemos a esta idea de que una iglesia sin espíritu no es iglesia, es un componente fundamental. Y el don persona no puede dejar de mostrar su protagonismo en la historia. ¿A dónde lo veíamos a este protagonismo? En el libro de los Hechos. El Espíritu los empujó a tal lugar, el Espíritu los llevó a predicar en tal situación, ¿sí? Es el gran artífice, el protagonista a lo largo de toda esa obra. La Iglesia nace del dinamismo que recrea la carne del mundo, porque Pentecostés es por antonomasia el anti-Babel, ¿sí? Lo dijimos, pero reforzar esta idea de anti-Babel, el Babel como la Torre de Babel como un punto de dispersión, un punto de, podemos decir, de no entendimiento, donde se corta la comunión. Y el Pentecostés es esa reunificación de nuevo, y todos dicen, los escuchamos hablar en nuestra propia lengua. Y ahí enumera en ese pasaje de los Hechos todas las culturas que estaban allí presentes, porque ya Jerusalén era un centro de peregrinación fuerte. ¿Sí? Dice griegos, medos, elamitas, todos los que habitamos en la Mesopotamia, todos los escuchamos hablar las maravillas de Dios en nuestras propias lenguas. ¿Quiénes son esos hombres que solamente se conocen el arameo de su tiempo, una sola lengua? No son maestros, no son sabios, no son alguien culto y hablan en diversas lenguas. Ese es un shock, un fenómeno que experimenta la gente al escuchar cómo ellos hablan, y algunos va a decir, no va a faltar alguien que diga, no, están borrachos, ¿no? Y Pedro hace todo un discurso para explicar lo que estaba sucediendo. La Iglesia, templo y sacramento del Espíritu, que es la idea motor, la idea fuerza de esta parte, porque decimos que templo y sacramento, ¿sí? Estamos hablando de aparentemente de dos cosas visibles, ¿sí? Templo es algo que se puede ver, que se puede experimentar o tocar. O sacramento también, cuando hablamos de sacramento, implica la acción de Dios, pero también a través de signos sensibles, ¿no? Los sacramentos están vinculados a signos sensibles. Para que haya bautismo, por ejemplo, tiene que haber agua. La unción implica aceite, implica el tocar, implica el gesto. Cuando hablamos de sacramento, experimentamos la acción visible de Dios, ¿no?
La imagen de la edificación de la iglesia incluye frecuentemente referencias al Espíritu. Para que esta edificación se logre, podemos decir que el Espíritu tiene que otorgar sus dones y carismas. Si no hay esos dones y carismas, no puede haber edificación de la iglesia. O esos dones y carismas tienen una finalidad, una función, que es esta, la edificación de la iglesia. Esta idea que aparece aquí, que la vamos a retomar en el tema siguiente, el Espíritu es el que genera o crea la koinonía, ¿sí? Ya algunos han escuchado esta expresión, pero la explicamos. La koinonía es la comunión, es decir, un mismo sentir. ¿A dónde aparece esta imagen de la koinonía en esta lectura de los Hechos de los Apóstoles, cuando dice que la comunidad tenía un mismo corazón, un mismo sentir, que no consideraban a sus bienes como propios, que todo lo ponían en común, compartían la fracción del pan, todos con alegría? Esa comunión es la koinonía, palabra griega que significa eso, tener esa unidad, esa comunión con Cristo. ¿Y quién posibilita esa koinonía? El Espíritu, ¿sí? Fíjese que cuando a veces tenemos problemas en las comunidades, en los grupos, y decimos el diablo ha sembrado cizaña. ¿Y cuál es el primer efecto de esa semilla de cizaña o de esa obra del mal? Es la división, la separación, ¿sí? Como la gran tarea o la gran actividad del demonio es la división y la separación. Si te pones a pensar, ¿qué es lo que nos separa? ¿Qué es lo que nos lleva a desentendimiento? Y quizás no sean cosas fundamentales, no sean cosas vitales, ¿no? Contaba la anécdota de un sacerdote de pueblo que tenía una comunidad donde había surgido una división, sí, férrea, una división, no había punto de encuentro, de reconciliación, y no se podía avanzar, no se podía trabajar. Querían hacer las fiestas patronales, querían hacer algo, bueno, siempre era una tirantez, un clima tenso, un clima feo, marcado por la división, por la ruptura. Dice, bueno, tal día nos vamos a reunir a hablar sobre esto, a charlarlo, a tratar de llegar a un mutuo entendimiento. Y cuando llega la gente dice, bueno, ahora vamos a rezar. Dice el padre, lo puse todo de rodillas, reza un rosario, otro rosario, otro rosario. Después dice el tercer, cuarto rosario, les dolía todo en las rodillas. Y dice, bueno, ahora hablamos. No había problema, no había divisiones fundamental, no había cuestiones de ideas, no había separaciones digamos, ideológicas. Eran cuestiones insignificantes que a veces son producto de la obra del mal. El maligno es el que genera división, el que genera separación. A donde está la comunión, a donde está la koinonía, está obrando el Espíritu. La iglesia, el ámbito en el que el Espíritu aparezca con mayor transparencia. Por ello no se pueden contraponer de modo superficial institución y carisma. Siempre está esta dicotomía, ¿no?, en la iglesia, lo institucional y lo carismático. Y es una división, una contraposición superficial, porque necesitamos las dos cosas. Necesitamos institucionalizarnos, necesitamos organizarnos, tener un esquema de trabajo, tener una planificación, tener una organización, pero también necesitamos que actúe el Espíritu, ¿sí? Puede ser que una fiesta, no sé, volviendo a las fiestas patronales, salga perfecto desde el punto de vista celebrativo, que todos han participado, han rezado, han cantado, pero quizás no hubo oración, no hubo confesión, no hubo celebración de los sacramentos, no hubo conversión, no hubo encuentro con Dios, y está faltando el carisma, está faltando el Espíritu. Lo institucional está funcionando perfecto, pero las dos cosas van juntas. El carisma necesita del discernimiento y la regulación comunitaria, ¿sí?
es la comunidad la que va regulando, quizás un referente, un obispo, un sacerdote. Ustedes escucharon hablar cuando alguien quiere fundar una congregación, ¿sí? De sacerdotes o de hermanas o algún otro movimiento. Y dice, bueno, está en un proceso de discernimiento de ese carisma, que no es que un día improvisado junto a un grupo de personas, miren, nosotros vamos a fundar esta congregación y ya comienza todo. No, necesita un acompañamiento, necesita un discernimiento. Si eso es algo sostenible, si eso es para un bien para la iglesia. No, porque es mi sueño, es mi proyecto, es mi idea. Puede ser que no tenga mucho tiempo de vida ese proyecto, en cuanto está enfocado en un deseo personal, en un proyecto personal y no enfocado en el bien de la comunidad. Entonces ese discernimiento del carisma lo hace la misma comunidad, también guiada por pastores. Necesita regulación. Lo que es el alma para el cuerpo del hombre, esto es el Espíritu Santo para el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, una expresión de San Agustín que nos marca eso, ¿sí? Ahora nuestra actividad cortita es buscar estos textos bíblicos y en ello vamos a sacar lo siguiente, no es una consigna larga. ¿Qué implica que la iglesia esté animada por el Espíritu según estas citas bíblicas? Dijimos en las anteriores actividades, bueno, ¿qué le añade esta imagen de cuerpo de Cristo a la iglesia? ¿O qué significa que seamos cuerpo de Cristo según la palabra de Dios? ¿O qué significa que seamos pueblo de Dios según los textos bíblicos? Y ahora, ¿qué significa que la iglesia esté animada por el Espíritu según los textos bíblicos que vamos a buscar? ¿Sí? Tenemos aquí en la primera de Pedro, Tesalonicenses también, y Tesalonicenses 2, Gálatas, muy importante ahí Gálatas, este discernimiento de los carismas, estos conflictos son muy fuertes en estas comunidades, en la comunidad de Corinto y Gálatas, ¿sí? Por algo en Gálatas aparece esta lista de los frutos del Espíritu, ¿no? Que se contraponen a los frutos de la carne, todo lo que implicaba acciones que tienen que ver con la envidia, la discordia, son acciones de la carne, ¿no? Y el apóstol las contrapone con las acciones del Espíritu. Buscamos aquí, fíjense que en Gálatas tiene la segunda cita de Gálatas, la penúltima, no es la lectura seguida, pero sí vamos buscando los diferentes versículos. Capítulo 5, versículos 16, 18, 22 y 25. Tenemos 10 minutitos para trabajar con estos textos y repensar esta dimensión neumatológica. ¿Qué significa que la iglesia, que una comunidad esté animada por el Espíritu? ¿O cómo es una comunidad o una iglesia animada por el Espíritu? La idea principal es un solo corazón, una sola alma, y eso lo posibilita el Espíritu. Y la presencia del Espíritu en nuestra vida eclesial, y los textos bíblicos nos habían orientado a repensar qué significa que nuestra iglesia esté animada por el Espíritu, ¿sí? Y el Espíritu, como bien dice la palabra de Dios, sopla donde quiere y los caminos son impredecibles que va marcando el Espíritu. Y la iglesia, en la medida que es animada por el Espíritu, da una determinada vivencia, una experiencia de fe que se traducía en este sentido de la coinonía o comunión, ¿sí? Hemos leído también el texto de Hechos
4, donde decía que la iglesia tenía, esta comunidad tenía un solo corazón, una sola alma. Esa coinonía fue también un impacto para la época porque las comunidades, los pueblos estaban vinculados por otro tipo de vivencias y el cristianismo surge como comunidades atrayentes. ¿Por qué se convierten y por qué quieren pertenecer a la iglesia? Porque está esta famosa frase que decían los cristianos en los primeros siglos: miren cómo se aman, miren cómo se aman. O sea que desde afuera daban ese impacto de tener una comunidad viva que vivía en alegría, en armonía, y de afuera resultaban atrayentes pertenecer a esas comunidades. Ahora vamos a dar un paso más y esto nos va a ayudar también a cerrar el dinamismo hacia afuera de la iglesia, hacia adentro también en primer lugar, pero hacia afuera. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Porque la misión de la iglesia a lo largo de la historia ha ido teniendo también sus vaivenes y ha ido enfocando su tarea en diferentes cosas, ¿sí? Nosotros muchos venimos de los ámbitos educativos. ¿Por qué la iglesia en algún momento ha empezado a trabajar en ámbitos como estos? O en los ámbitos de la acción social, ¿sí? En la Cáritas, en ámbitos, por ejemplo, de la salud. Fíjense en las religiosas y congregaciones que han trabajado, por ejemplo, en las pastorales de la salud. Por ejemplo, en la época que van a surgir grandes congregaciones después de la Reforma, surgen muchas congregaciones para trabajar en torno a la infancia, en torno a la problemática. Nosotros tenemos el colegio nuestro en Tinogasta y el colegio también Virgen Niña de aquí, fundadas por estas santas Bartolomé y Vicenta, con una visión hacia la atención de los niños y niñas huérfanos. ¿Por qué tiene la iglesia esa visión de caridad, de solidaridad? ¿De dónde va brotando eso? Es una interpretación que va haciendo la iglesia de su misión según la realidad de las necesidades, ¿no? El hecho de que se hayan instituido los diáconos para responder a una necesidad. Dice, bueno, las viudas no estaban bien cuidadas, no se les daba lo que necesitaban, y surge también esta figura del diácono como servidor de la mesa, un servidor de la caridad, y teniendo en cuenta que la viuda era una condición social de total vulnerabilidad, ¿sí? En la cultura judía, la viuda, una vez que perdía el esposo, perdía todos los derechos, ¿sí? ¿Cómo? Quedaron a la deriva. Muchas podían incluso llegar a ejercer la prostitución, a veces como modo de supervivencia, porque no tenían ningún derecho. El derecho estaba en relación al vínculo con el hombre. Entonces la viuda, el huérfano y el extranjero, esa triada de los más necesitados en la época, hace que también vayan surgiendo la necesidad de dar respuesta, porque esa palabra de Dios, movida también por el Espíritu Santo, va engendrando la caridad, la solidaridad. Pero en definitiva, ¿cuál es la misión de la iglesia? Si todas esas vivencias, educación, salud, la caridad, todos los ámbitos donde desarrolla su misión la iglesia, podemos pensar que se puede dispersar de su misión central. Bueno, su misión central es evangelizar, pero esa evangelización también se traduce en estos hechos. ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, el Papa Pablo VI en este sentido? Es un documento que marca una bisagra en este concepto de evangelización, ¿sí? ¿Y qué es evangelización? Porque en esos tiempos solamente existía
una institución que le llamaban la propaganda fide. Mire la palabra, ¿no? En latín, propaganda fide era como una entidad para evangelizar, para misionar, ¿sí? Y estaba la idea de que la misión, la evangelización era hacia los pueblos que no tenían nada, ¿no? Asia, África, todos esos lugares de misión, porque no habían escuchado la palabra. Pero esta conciencia de que la evangelización tiene que ser en el mundo actual y un proceso constante, la va a insertar Pablo VI esta idea, ¿sí? Fíjese lo que dice: evangelizar constituye en efecto la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. ¿Cuál es la identidad de la Iglesia? Evangelizar. Si no hay evangelización, no se está cumpliendo la misión de la Iglesia. No puede haber iglesia sin evangelización. Ella existe para evangelizar, para predicar y enseñar, ser canal del don de la gracia, reconciliar a los pecadores con Dios, perpetuar el sacrificio de Cristo en la Santa Misa, memorial de su muerte y resurrección gloriosa, ¿sí? Si uno quiere decir qué es evangelizar, pueden estar sintetizadas en estas partes que tenemos subrayadas: predicar, enseñar, ser canal del don de la gracia, reconciliar a los pecadores, ¿sí? Pero esta evangelización cada vez se va haciendo multiforme, va teniendo diversos rostros, porque la evangelización no es solamente la predicación del evangelio. La Iglesia va a insertar un nuevo concepto, nueva idea, no es nueva, sino que lo trata de poner en evidencia que la Iglesia, cuando evangeliza, civiliza. Cuando evangeliza también promueve cultura, promueve valores, promueve el bien, promueve la solidaridad, ¿sí? Fíjese la doctrina social, que vamos a tener un módulo de doctrina social. Hay una idea de la promoción humana, ¿sí? Un concepto muy importante en la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué es la promoción humana? Posibilitar, motivar el desarrollo, que la persona tenga iniciativas en la vida social, en la actividad económica, en el trabajo. Y la Iglesia no es que lo opone, pero lo propone como un concepto superior al de asistencialismo, ¿sí? Ayudar a alguien está bien, pero eso puede ir generando cada vez más dependencia, un paternalismo, un asistencialismo. La Iglesia propone otro concepto más alto todavía, que es el de promoción humana, promover la dignidad de la persona. Y eso es traducir la evangelización en hechos concretos, ¿no? Entonces, predicar, enseñar, ser canal de la gracia, ser canal del don de la gracia y reconciliar. La Iglesia nace de la acción evangelizadora de Jesús y los 12. Literalmente podemos decir evangelizar, como la palabra evangelio es buena noticia. Evangelizar es llevar esa buena noticia, ¿no? Evangelizadora, la Iglesia comienza por evangelizarse a sí misma. Esta nueva situación que la va poniendo en evidencia el Papa Pablo VI, y también se traduce en esta necesidad de buscar las raíces. Quizá en los documentos más recientes, en el año 2007, en ese encuentro del obispo de Aparecida, surge esta Iglesia que tiene que ser discípula, es decir, recibir la evangelización, recibir la palabra, y misionera. Discípula y misionera, un doble dinamismo, ¿no? Tiene que evangelizarse a sí misma. Los destinatarios de la evangelización, según ya este paradigma, no son los que están lejos, los que nunca han recibido, sino necesitamos una constante evangelización de nosotros, de nuestras estructuras eclesiales. A predicar no a sí mismos o sus ideales personales, sino un evangelio del que ni ellos ni ellas son dueños y propietarios absolutos para disponer de él a su gusto, sino ministros para transmitirlos con suma fidelidad. La Iglesia no es dueña de esa palabra.
ya lo dijimos. Y cuando salía esta idea, ¿qué pasa con los que no son bautizados? ¿Qué pasa con los que no pertenecen a la iglesia? Nosotros llevamos esta palabra de Dios, pero ni siquiera nos pertenece a nosotros porque tiene una apertura universal, está destinada a todo el mundo. Dice, por eso, ni ellas son dueños ni propietarios. No somos propietarios de la palabra, no somos propietarios del evangelio, somos destinatarios más bien. No puede predicar a sí mismo y sus ideales personales. El último ítem, evangelizar significa llevar la buena noticia a todos los ambientes de humanidad y con su influjo transformar desde dentro, renovar a la misma humanidad. Transformar desde adentro, ¿sí? Todos los ambientes. Ya no es solamente los lugares alejados, los últimos pueblos, y a veces por allí conservamos en nuestro concepto de misión eso, ¿no? Pues tenemos que irnos lejos, ¿no? Que ir a tal pueblo, o que los pueblos del interior, o lugares, dicen, no, eso es un lugar de misión. Toda la iglesia es lugar de misión. Todos los ambientes, todos los ámbitos, todas las dimensiones, ¿sí? La cultura, el deporte, las comunicaciones. Por algo la iglesia va desarrollando unas pastorales para cada realidad, para cada dimensión social. Una pastoral social, una pastoral de la salud, una pastoral de la niñez, una pastoral de la juventud, una Cáritas, en este caso nosotros involucrados en los ámbitos de la educación, la pastoral educativa. Todos los ámbitos tienen que ser tocados, ¿por qué? Por la misión, por la evangelización. Esos ámbitos los podemos como sintetizar, son vastos y amplios, pero como los ámbitos prioritarios que va proponiendo la Iglesia, sobre todo el Papa Francisco vuelve a retomar cuáles serían estos ámbitos. En primer lugar, la diócesis. Hablamos de diócesis amplia y entra como puedo decir, una realidad concreta, una porción del pueblo de Dios, ¿sí? Se habla de iglesia particular cuando se habla de diócesis, ¿sí? Incluso esta expresión de iglesia particular aparece en el derecho canónico, tiene unas figuras jurídicas. ¿Y qué es esta iglesia particular? La diócesis, ¿sí? También podemos utilizar la palabra iglesia local. Son términos que pueden utilizarse como sinónimo, iglesia particular o iglesia local. A algunos no les gusta la idea de iglesia particular porque sería como la expresión de una parte nomás, ¿sí? Como que estuviera partida la iglesia. Pero dice que la idea original es porcio, que significa porción, ¿sí? Si uno come una porción de una torta, tiene toda la cualidad que tiene todo el resto de la torta. Una porción tiene todas las cualidades de lo que tiene la iglesia universal. Es una porción de la iglesia bajo la guía del obispo, ¿sí? También está llamada la conversión misionera. Otro tema también que va a suscitar posteriores desarrollos para nuestros papas, para nuestras realidades diocesanas. Habla de conversión misionera. Francisco utiliza un término más técnico, más propio, que ha ido instalando él, la conversión pastoral. Ya lo vamos a explicar bien, qué es lo que implica la conversión pastoral. Bueno, ahora estamos todos en esta movida, vamos a decir, de la iglesia sinodal. La iglesia sinodal, todo lo que significa el sínodo, esto de caminar juntos, de revisar nuestra estructura, nuestra misión, tiene que ver con esto, una conversión misionera, conversión pastoral. Ella es el sujeto primario de la evangelización, ya que es la manifestación concreta de la única iglesia en un lugar del mundo. Y en ella verdaderamente está y obra la iglesia de Cristo, que es una, santa, católica y apostólica. Evangelii Gaudium número 30,
Otros quieren buscar el número más extenso para contextualizarlo, pero para tener una idea que el primer destinatario así concreto es la diócesis, ¿sí? ¿Y quién es la cabeza de la diócesis? El obispo, con sus colaboradores, el presbiterio, el orden sacerdotal, también los colaboradores de los sacerdotes y los obispos como los diáconos, pero todos los laicos, todos los que ejercen algún ministerio, algún servicio, todos son actores o agentes de esta evangelización en la iglesia local que es la diócesis. En los libros, si queremos leer alguno de estos libros de eclesiología, que lo vamos a poner como material de consulta, cuando escuchen la palabra la iglesia particular es la diócesis, ¿sí? ¿Cuál es el otro ámbito fundamental también y ámbito de evangelización? Sin duda es la parroquia. La parroquia es una institución, empezamos a hablar de nuevo del término de institución, de los primeros cristianos, que es como el lugar de encuentro, la casa entre las otras casas, ¿sí? Cómo las cosas han ido derivando en que la iglesia o las parroquias se identifiquen con un lugar, con un templo, pero más que eso son una jurisdicción, son un grupo de personas guiadas en este caso por un pastor, guiadas por los pastores, el obispo, los sacerdotes. La parroquia es presencia eclesial en el territorio, ámbito de la escucha de la palabra, del crecimiento de la vida cristiana, del diálogo, del anuncio, de la caridad generosa, de la adoración y la celebración a través de todas sus actividades. La parroquia alienta y forma a sus miembros para que sean agentes de evangelización. Todo pasa por la parroquia, ¿sí? Todos hemos sido bautizados en las parroquias, hemos recibido el sacramento en las parroquias, hemos recibido la catequesis, ¿sí? La celebración de los sacramentos, la confesión, la adoración eucarística, la Eucaristía. ¿A dónde se va a concretizar territorialmente esa iglesia? En la parroquia, ¿sí? El obispo no tiene una parroquia, bueno, puede ser que esté a cargo de alguna parroquia por allí por una determinada circunstancia, pero la parroquia de él es toda la diócesis, pero estos rostros concretos son las parroquias, ¿sí? Nosotros tenemos una diócesis amplia y con realidades muy diversas, cada parroquia es particular, es diversa, y eso hace también a la riqueza de nuestra diócesis, ¿no? Bueno, entonces ya dijimos los ámbitos, la diócesis, la parroquia, pero también están las instituciones eclesiales, comunidades de base que hablábamos ayer, ¿no? Pequeñas comunidades, movimientos y otras formas de asociación. Son una riqueza de la iglesia y del Espíritu que el Espíritu suscita para evangelizar todos los ambientes y sectores. Vuelve a esta idea de que son todos los ambientes. No importa si es el ámbito de la agricultura, del campo, del deporte, del arte, todos los ámbitos tienen que ser tocados por esta evangelización, ¿sí? Los movimientos hacen un bien enorme, todo lo que implica el dinamismo dentro de la iglesia. Fíjense que los movimientos, por citarles algunos, ¿no? Como los que surgen aquí en nuestra diócesis, no es que surgen, sino que los tenemos presentes, por hablar de algunos, ¿no? Palestra, eslabón, cursillos de cristiandad, ¿sí? Algunas asociaciones, no sé, algún otro grupo, pero esos movimientos tienen una enorme riqueza porque es vivir la fe, ese dinamismo de crecer juntos en todos los ambientes, ¿sí? El palestrista tiene que evangelizar y tiene que llevar esa buena noticia no en un territorio concreto, sino a donde él viva. Si es
educador, es palestrista, tiene su vivencia de fe en todos esos lugares, ¿no? Si es, no sé, trabaja en un club, trabaja en un restaurante, en todos esos lugares evangeliza. Y esta evangelización muchas veces no pasa por las palabras, pasa por la presencia, por el estar. Muchas veces nos preguntamos, pero ¿cómo le hablo de Dios? Bueno, quizás no hablas de Dios, pero lo transparentás. Ese que todos los días, aunque se ría o te critique o haga una broma, así, porque vives en la iglesia, pero en algún momento quiere escucharte, o quiere hablar, o quiere tener un oído. Y estás evangelizando, estás llevando una palabra de alegría, estás llevando una palabra de consuelo, o le trajiste un folleto, o le regalaste algo que tenga que ver con la fe, una cruz. Estás evangelizando, ¿sí? Estás llevando buena noticia. Muchas veces aportan un nuevo fervor evangelizador y una capacidad de diálogo con el mundo que renueva la iglesia, pero es muy sano que no pierdan el contacto con esa realidad tan rica de la parroquia del lugar. Llama la atención el Papa, ¿sí? No es que llama la atención, sino dice los movimientos, los grupos tienen que tener como su base de operación o su lugar de encuentro, su contacto con la realidad parroquial, ¿sí? Porque está esta idea siempre de que la iglesia es en un lugar, con un rostro, con una tierra, en un barrio encarnado, ¿sí? No hablamos mucho de esta idea, bueno, que es un concepto cristológico, el de encarnación, pero la iglesia vive su misión encarnada, no puede vivir una misión virtual o digital. Bueno, también es un ámbito, obviamente, el ámbito de los medios, del mundo digital, es un ámbito de evangelización, pero nuestras relaciones, nuestros vínculos se dan en un lugar concreto, ¿no? Y que se integren gustosamente en la pastoral orgánica de la iglesia particular. Otra idea que los vienen reflejando ya los papas hace un tiempo, los documentos del magisterio de pastoral orgánica. ¿Qué es una pastoral orgánica? En Tucumán utilizan mucho esa expresión, ¿no? La pastoral orgánica. Habían empleado en Tucumán hace unos años el plan diocesano de pastoral. Y bueno, iba por etapas y bueno, abarcaba tales movimientos, las parroquias. La pastoral orgánica era un concepto como muy fuerte y trataban de que todos se sumen a esa pastoral orgánica. Sí, yo hago la pastoral carcelaria, hago esta actividad, pero usted tiene que estar inserto en esa pastoral orgánica. Un órgano conformado en la diócesis que representa esa pastoral orgánica. ¿Han escuchado hablar del famoso CODIPA? Sí, Consejo Diocesano de Pastoral. Eso debería ser un núcleo, un órgano donde estén concentradas toda la actividad pastoral de la diócesis. Allí, bueno, no sé cómo está organizado ahora, no conozco mucho, pero debería estar, no sé, un representante del movimiento tal, de pastoral familiar, de los decanatos, de santuario, de todos los espacios, de todos los lugares, de los ámbitos de pastoral, insertados en ese consejo diocesano que lo preside el obispo con algunos colaboradores. Es fundamental esos órganos porque son órganos de sinodalidad, de caminar juntos. Una pastoral orgánica quiere decir que tenemos un centro, un núcleo que nos lleva a tirar todos por un mismo camino, por un mismo lado, ¿no? Esta integración evitará que se queden solo con una parte del evangelio y de la iglesia o que se conviertan en nómadas sin raíces. Es importante, si no estamos insertos en las pastorales, parroquiales, diocesanas, en los órganos que implican comunión, ¿qué dice el Papa? Nos convertimos en nómadas, ¿sí? En otras diócesis, no voy a decir que diócesis. Estaba en un tiempo en una parroquia, ese movimiento, después iba a otra parroquia, se iba a otra parroquia, pero no a veces porque iban misionando, sino porque es como que en esa parroquia no encajaban, no andaban bien, después iban a otra, y van perdiendo esa identidad.
también el contacto que dice el Papa con la realidad concreta de un lugar que está marcado por la diócesis y una parroquia. Y un movimiento, por más internacional o mundial que sea, tiene que tener contacto en la cabeza, que es el obispo. Supongamos que llega a Catamarca, no sé si está el movimiento neocatecumenal, ellos no se consideran como un movimiento, sino como un proceso de iniciación cristiana, más bien. Muy interesante el planteo que hacen ellos. En Europa es muy fuerte, sobre todo en España. Ellos tienen un camino, justamente le dicen camino, donde van a través de diversas catequesis e encuentro personal con Jesús, la oración, la celebración de la Eucaristía, la viven de otra manera, tienen como otra forma de celebrar. Son comunidades que apuntan a esa renovación de las comunidades de los primeros tiempos. Por más que estén en todo el mundo, sean internacional, todo lo que sea, siempre tienen que tener referencia con el obispo del lugar y con la diócesis. No pueden ser, en este caso, nómades sin raíces, como dice el Papa, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones para evangelizar en este mundo actual? Estos surgen como interrogantes, ¿no? ¿Y cuáles son las estructuras clásicas, o si estas estructuras clásicas que nosotros tenemos? Por algo decíamos que el título era Estructura y misión de la Iglesia. ¿Cuál es la misión de la Iglesia? Evangelizar. Lo hace a través de determinadas estructuras, determinados ámbitos, diócesis, parroquias, movimientos, grupos. Pero esto se va concretando en acciones, en lugares, en ámbitos prácticos o propios. Los lugares clásicos, o podemos decir pastorales, que surgieron después del Concilio de Trento, la Iglesia los había como sintetizado en tres: catequesis, liturgia y caridad. ¿Sí? Cuando enseñan pastoral en el seminario, dice, bueno, si quieres que una parroquia funcione bien, tiene que tener bien esos tres ámbitos, ¿no? Catequesis, liturgia y caridad. Si no hay catequesis, bueno, no hay posibilidad de profundizar la fe, de preparar hacia los sacramentos, de enseñar cuál es el mensaje de la palabra de Dios, el catecismo. Es fundamental la catequesis. Si no hay liturgia, no tenemos personas que animen, que canten, que preparen las cosas para una celebración, que esté formada liturgia, estamos como nulos, porque la fe siempre se celebra, la fe siempre se comparte. Vamos a tener también ese módulo de liturgia, ahí van a profundizar también esta parte que es muy rica y muy importante, que la desconocemos, un mundo totalmente desconocido, porque la liturgia no es solamente la señora que prepara las cosas de la sacristía para la misa, no es mucho más que eso, ¿no? La liturgia tiene que ver también con el canto, con la belleza, con la ornamentación, con la celebración en sí, ¿sí? La vida cristiana se proyecta hacia afuera en lo celebrativo, ¿sí? Si no hay celebración, nuestras comunidades van muriendo. Bueno, la liturgia es un ámbito fundamental. El concilio dirá como la liturgia, que es la acción de Cristo y de la Iglesia, ¿no? Dirigida al Padre. Y la caridad. Si no hay una atención hacia los necesitados, hacia los pobres, hacia quienes están más vulnerables, los ancianos, nos está faltando algo. Está faltando estamos con una pata floja, podríamos decir en vulgar, ¿no? Porque la caridad implica que esa palabra de Dios, esa gracia, ese evangelio que he recibido, se concrete y se transforme en acción práctica, me lleve a la acción. La caridad no es solamente caritas, ¿sí? Puede estar de algún modo gestionada o vehiculizada a través de la institución de Cáritas, que es una organización
mundial, una organización internacional que va teniendo su asiento en cada diócesis, en cada parroquia, pero es mucho más que eso. No la podemos reducir a la Cáritas a eso. La experiencia de la Cáritas en la iglesia es impresionante, por donde la veamos, ya en los primeros siglos, no sé si siglo III o IV, San Basilio había hecho como una organización que era única en su momento, de espacios para recibir a los extranjeros, a los peregrinos, a los pobres, a todos los que estaban de algún modo excluidos en esa sociedad, y les daba un lugar, como un gran hogar de contención, y los que no tenían trabajo les iban enseñando algo allí para sobrevivir, y si podían conseguir un trabajo porque eran extranjeros o nadie los conocía, hacían esa diligencia, ese trámite. Eran espacios únicos que había generado Basilio, ¿no? A lo largo de la iglesia, miren, las congregaciones que se abren al trabajo con los pobres, al trabajo con los huérfanos, con los necesitados, ¿sí? Hoy en día en Europa, por ejemplo, esta misión está muy enfocada también a la problemática de los refugiados, ¿sí? ¿Cuál es la problemática mundial que no se conoce, donde mueren miles de personas por semanas? Es ese hecho de la migración africana que intenta pasar a Europa y mueren en el mar. Miles. ¿Sí? ¿Cuántos de ellos pasan? Y no solamente mueren porque quieren pasar en esas barcas que no son para transporte de personas, ya tienen carga de containers, de alguna cosa, y encima suman personas y mueren ahí en el mar, ¿no? Naufragan, ¿no? Es una realidad totalmente ajena y que no aparece en los medios, muy dolorosa. Ellos tratan de entrar por países que están más cerca, en este caso por España o por Italia, y es un drama mundial, muchos por la pobreza de África, por las guerras. Bueno, ahora tenemos la crisis humanitaria también que se suscitó en la guerra con Rusia y Ucrania, pero ¿te acuerdas las guerras de Siria, las guerras de todos esos países? ¿A dónde iban a parar? A querer pasar a Europa por el mar, y muchos de ellos morían, ¿no? Los movimientos de estos que hoy en día generan, tienen que pelear con la gente de su propia nación. Dicen, no, ¿cómo ustedes van a estar recibiendo a los extranjeros? Ellos vienen a quitar el trabajo, vienen a quitar el pan. Hay mucho nacionalismo, aunque ustedes no lo crean. Hay un nacionalismo terrible y una falta de empatía y de exclusión. En Italia, por ejemplo, utilizan la palabra extracomunitario. No, ellos son extracomunitarios, ¿no? Extra, ¿no? Como el que está afuera o el que sobra. Ni siquiera dicen la palabra extranjero, dicen esos son los extracomunitarios. Hay un sacerdote que se... ¿Este es extracomunitario? Mira, no, soy extraterrestre, le dice. Para reflejar también con ironía que a veces caemos en ese punto de la insensibilidad, ¿no? Bueno, la caridad es la dimensión fundamental de la pastoral, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿estos ámbitos, esta estructura clásica sigue siendo vigente? ¿Sigue de algún modo operante en un mundo que ha cambiado? ¿Llega a dar soluciones, a responder todos los requerimientos? Bueno, entramos en crisis también, ¿no? Ahora vamos a ver esto de la pirámide invertida que tanto se habla entre una pastoral clásica, una pastoral tradicional y una pastoral, podríamos decir, de conversión misionera, que habla no solo el Papa Francisco, sino ya lo viene diciendo Juan Pablo II, Papa Benedicto, de conversión misionera. Cuando vamos a las reuniones de la temática de sinodalidad, en los documentos se habla que tenemos que pasar de una iglesia piramidal a una pirámide invertida, mejor dicho, ¿no? Tenemos que invertir la pirámide.
¿sí? Y la pirámide invertida no era solamente la estructura jerárquica de la iglesia, donde estaba el papa, los obispos, los sacerdotes, los canónigos y todos los ministerios, y al fin estaba el pueblo de Dios, el laicado, sino también tiene que ver con la estructura de una pastoral donde en la cumbre de todo siempre estaba lo devocional, lo sacramental, lo cultual, ¿sí? Allí tiene que confluir todo. Si bien el Concilio Vaticano dice que la liturgia es fuente y cima de la vida eclesial, como que un punto de llegada y un punto de partida, pero no lo dice en ese sentido, ¿no? Que el centro y lo que después va a venir y se asienta en las bases siempre es lo sacramental y lo cultual. Bueno, esta es una pastoral adintra, una pastoral hacia adentro. ¿Cuál es la dinámica que se tiene que dar allí o lo que se espera que se dé? Que la gente venga. Que la gente venga, que nosotros preparamos y podemos decir quizás en términos educativos como una actividad conductista, ¿no? Nosotros preparamos tal cosa y tienen que responder de tal modo. Preparamos la adoración, preparamos la fiesta patronal y queremos que se den como nosotros lo pensamos y lo planteamos, ¿no? Una pastoral hacia adentro. Nosotros somos el centro y ellos tienen que venir, ¿no? También se la conoce como pastoral de cristiandad, donde, por eso yo la primera exposición era que esa cristiandad ya no existe. Se había producido una ruptura. ¿Se acuerdan? Ese círculo con todos los círculos adentro ya no existe porque la fe o la imagen de Dios o la religión ya no es el centro, ¿sí? Esto es importante. No es lo que a nosotros como sociedad nos aglutina, por más que seamos un pueblo creyente en Catamarca, un pueblo mariano, no es lo que nos aglutina y lo que nos congrega como sociedad o lo que nos estructura como sociedad la religión. Eso no es lo que nos estructura. O no estructura el mundo actual la religión. Eso era pensado en ese momento y para eso había una pastoral de cristiandad. Todos son creyentes, todos tienen que bautizar, todos tienen que recibir los sacramentos. Bueno, se identificaba sociedad con la iglesia. Lo que hace la iglesia es lo que hace la sociedad. Eso ya no funciona porque ese mundo ya ha caído. Si le sacamos la palabra Dios o religión del mundo contemporáneo, lo entendemos, ¿sí? O sea, pero si yo saco la palabra dinero o saco la palabra técnica, el mundo contemporáneo ya no lo comprendemos, no existe. En eso se refería que Dios había muerto, ¿no? Parecía duro la expresión que la traíamos de Nietzsche, ¿no? Dios ha muerto significa que ya no está presente en el mundo, que el mundo no se entiende por Dios o que Dios es el centro de la comprensión. Si yo saco la palabra tecnología, ¿se sigue comprendiendo este mundo actual? No. Todo pasa por la tecnología hoy en día y el mundo está enfocado, globalizado y la tecnología tiene una racionalidad propia, una estructura propia, un mercado propio, unas relaciones propias y el gran vehículo de transporte es lo que le llamamos la globalización. Un mundo totalmente cambiado que supuestamente esa pastoral estaba pensada para esa época y de algún modo se la sigue conservando a esa pastoral, ¿no? Bueno, la propuesta de algunos teólogos, más bien pastoralistas, es la pirámide invertida, donde la iglesia se considera siempre en vista al servicio del reino de Dios. Estamos en un camino podemos decir, de continua evangelización hacia adentro, pero abiertos al mundo, ¿sí? Fíjense las expresiones que aparecen aquí: acción misionera, acción catecumenal, ¿sí? Esas tienen que llevar hacia adentro, ¿no? Presencia en el mundo, la acción pastoral, presenta otro dinamismo. ¿Cómo se llamaría esta pastoral?
pastoral evangelizadora, ¿no es cierto? La otra era una pastoral de cristiandad, o pastoral tradicional también, y esta es una pastoral evangelizadora. La propuesta del Papa, o cuando empieza, no es cuando empieza, sino cuando empieza el nuevo milenio, Juan Pablo II, santo, escribe un texto, una encíclica que se llama Novo Millennium Ineunte. Dice, ¿cuál es la evangelización para el mundo del tercer milenio? Importantísima esa encíclica, y habla justamente de la nueva evangelización, nueva en su ardor, nueva en su método. La evangelización ya no puede ser la misma de antes, ¿no? Estos espacios o ámbitos, o podemos decir como los pies donde se sostiene la pastoral evangelizadora, pueden ser como 4 ámbitos. Pasar de esos 3 ámbitos, liturgia, catequesis y caridad, a darle un poquito más de amplitud o a abrir ese abanico, que serían la diaconía, coinonía, martiría y liturgia, ¿no? Los ámbitos clásicos también de la iglesia de los primeros siglos, de la diaconía, que es el servicio, la caridad, la solidaridad; la coinonía, que es la comunión. No puede haber evangelización si no hay unidad, si no hay pastoral orgánica. La martiría es la dimensión de la profesión de la fe, lo que tiene que ver con la predicación de la palabra, el anuncio, la catequesis, la misión profética de la iglesia. Está asociada fundamentalmente a la palabra, a dar testimonio, a enseñar. Es el ámbito también en el que nos manejamos, en el ámbito educativo, ¿no? Liturgia, el ámbito celebrativo, el ámbito de comunicación, porque la liturgia comunica, ¿sí? Por eso también la liturgia implica también conocer o profundizar en la riqueza de los signos. Nuestra religión está pero cargada, llena de signos muy fuertes, ¿sí? Seguramente que cuando tengamos el modo de liturgia nos explicarán bien qué es signos y símbolos litúrgicos. No vamos a entrar en eso, pero hay una riqueza enorme para poder evangelizar con los signos, ¿sí? Y no es solamente el signo que llevar una vasijita de barro, es vamos a hacer un signo en la celebración, mucho más que eso, ¿no? Sí, vamos a poner los maicitos aquí en la tierra y lo vamos a presentar en la ofrenda como un signo. Es mucho más que eso. La riqueza de los signos, la liturgia implica el descubrimiento también por ejemplo, de la luz, del agua, del aceite, lo que tiene que ver con los sacramentos, ¿no? Descubrir esa riqueza simbólica, y eso es la liturgia, ¿no? Ahí lo ampliamos un poco más al cuadro y le vamos a dar como mayor, bueno, esto te lo vamos a enviar, así que no hay problema. Va a servir después para que nos ayude a ver cómo lo podemos ir estructurando y describiendo esta nueva, o la nueva pastoral, ¿no? A una pastoral de evangelización. Dicen que ahí arriba dice el proyecto del reino en su visibilidad eclesial. La iglesia tiene que anunciar el reino de Dios, tiene que predicar la palabra, pero se hace visible, se hace institución en determinadas cosas, se concretiza en determinados ámbitos, ¿sí? Entonces la tarea fundamental de la iglesia, o decir la acción eclesial, ¿no? Estos serían funciones y mediaciones. Siempre lo tengamos presente, son funciones, mediaciones. El problema es que estas se pueden convertir en fines. No reportar la idea de que eso nos lleva hacia otra cosa, que nos lleva al encuentro con Dios, son vehículos de la gracia divina, canales de la gracia divina, y no fines. No porque sin la liturgia, porque la liturgia es lo más importante de la iglesia, y si no se puede absolutizar ninguno de estos ámbitos, ¿sí? O funciones o mediaciones. Entonces la diaconía se realiza, tiene que ver con el hacer, tiene que ver con el actuar, la caridad, tiene que ver con la acción
solidaria, ¿sí? Promoción humana, fíjese, también educación, liberación, solicitud. ¿Qué es la solicitud? Vemos una necesidad y esa necesidad nos está reclamando algo, ¿sí? La koinonía se vive, es una, podemos decir, como una dimensión de espiritual o de fraternidad. Fraternidad, reconciliación, unidad, comunicación, comunidad. Ojo que la comunicación no es solamente los avisos parroquiales, sino también el trato, el diálogo, el afecto, ¿no? Papa Francisco insiste en la cultura del encuentro, ¿no? La martiría se proclama. Si estamos diciendo que la martiría está en relación a la palabra, a la proclamación, ¿cuáles son las actividades propias de este ámbito? En este caso sería el anuncio, profecía, catequesis, predicación, testimonio, ¿sí? Muy vinculada al anuncio, a la proclamación, a la palabra. Y la liturgia se celebra. Pero la liturgia que dice también se anuncia, también es profecía, también es catequesis, predicación y testimonio. Es como que la liturgia repite de algún modo lo que se da en el ámbito de la palabra, ¿no? Ámbitos y lugares del mundo según estas dimensiones, ¿sí? Aquí abajo vamos a la que dice acción misionera, a destra, ¿sí? Hacia afuera, presencia, servicio en el mundo, también diálogo, ¿sí? Está esta cuestión también del ecumenismo, ¿no? Eduardo está con la comunidad de ecumenismo, ¿no es cierto? ¿Qué es el ecumenismo? O sea, el diálogo con los que no creen lo mismo que nosotros, pero el diálogo no es solamente con las otras creencias, sino también con el mundo, ¿sí? Acción catecumenal sería el ámbito propio también de la koinonía, la catequesis, la iniciación, la acogida, ¿sí? En algunas parroquias tienen el ministerio de la acogida, parece una cosa tan simple, ¿sí? Por allí cuando organizamos un acto decimos, ustedes van a estar encargados de recibir las personas, eso. Alguien que va a la iglesia y se siente recibido, que le entrega un folletito, que le entrega una estampita, que le dice, pase, mire, siéntese allá, si usted tiene mucho frío, no se ponga por ahí, bueno, alguna actitud que implique recibirlo al otro, o recibirlo en los movimientos. En muy pocas parroquias escuchamos que después de la celebración diga, bueno, yo quería avisar, invitar, porque nosotros el movimiento fulano de tal nos reunimos en tal lugar y queremos se invitaran 20, 30 veces, aunque sea uno que vayan sumando, pero esa invitación tiene que estar, ¿no? Bueno, es parte de esa acogida también. La acción catecumenal, ¿sí? La catequesis, iniciación, acogida, y la acción propiamente pastoral en este ámbito de la predicación, catequesis y vida de comunidad. Y la presencia en el mundo, testimonio, promoción, participación, acción cultural y política. ¿Qué tenemos que ver nosotros con la cultura? ¿Qué tenemos que ver nosotros con la política? La iglesia no se puede meter en política. No se puede meter en política partidaria en realidad, pero cada acción que hacemos por el bien común es una tarea política, ¿sí? El problema es que a veces solamente cuando hablamos de política la reducimos o pensamos que tenemos que estar identificados con algún color partidario, ¿sí? Son ámbitos donde tiene que dialogar. La pastoral social, por ejemplo, tiene un rol de dialogar, no sé, con otros ámbitos de la política, la acción social, o quizás con alguien que tenga a cargo los comedores. Tiene que dialogar, tiene que entrar en contacto con la política, ¿sí? Con la acción cultural, a veces llegar a lugares o ámbitos. Hay algo que hicieron aquí en Catamarca que fue realmente una bendición, un acierto, que
alrededor del año 2010-2011 se ya empezó a hacer las visitas de la Virgen hacia las diferentes instituciones, ¿sí? La llevaban al correo, no sé, al CAPE, a diferentes lugares, al colegio. Es impresionante los pedidos que surgían de todo tipo de instituciones. Después había una lista de espera allí para que la lleven a la Virgen. Eso es importantísimo porque si ellos lo están pidiendo, ellos están reclamando, solicitando esa presencia, no sé, nos están entregando las cosas en bandeja, ¿no es cierto? No sé si nos damos cuenta de esa riqueza y todo lo que se puede suscitar con esos espacios, ¿no? Estaba en la lista, bueno, pensaba que era solamente lugares públicos, ¿no? No, estaban todas, estaban tarjeta naranja, todas las empresas habían solicitado la visita de la Virgen. Sí, realmente una bendición, porque uno dice, cuando se suscitan todas estas cuestiones que tienen que ver con decretos, con leyes, que se prohíben las imágenes en los lugares públicos, aquí en Catamarca, hay totalmente un desconocimiento de la cultura y de la fe de la gente. Uno se va a cualquier oficina del CAPE, no creo que la imagen que esté allí en la puerta la fue a llevar el obispo o el padre Oscar o fulano de tal de la iglesia. Es la gente que trabaja allí que la pone esa imagen. En la escuela, esa gente que trabaja, los alumnos, una promesa, un maestro, esa presencia en el mundo viene aquí reclamada para nosotros desde la misma gente, ¿sí? Esa presencia religiosa es única para nosotros y tenemos que aprovecharla, ¿no? El verano pasado me tocó ir a la Pampa y quedé impactado porque no van a encontrar una imagen así en un negocio, en una institución. Va a la iglesia misma, la iglesia pelada, no sé si tienen cuántas imágenes, ¿no? Es otra vivencia de la religiosidad. No, yo no los conozco, la persona no quiere decir que no tenga fe o que no crean o que sean, pero es otra vivencia, otra experiencia, otra manifestación, que nosotros tenemos un gran potencial aquí en nuestra diócesis con el tema de la religiosidad popular. ¿Cuáles son los agentes? Bueno, todos. Las estructuras, las instituciones, los servicios que se van generando. Aquí hay pastorales, pero innumerables, que quizás no las llegamos todavía a redescubrir y valorar, ¿sí? Yo insisto mucho, quizás nos está faltando la pastoral de las peregrinaciones, por ejemplo. Es un potencial impresionante que ofrecen esas pastorales, las pastorales del turismo, las pastorales que tienen que ver con el deporte, la pastoral que tiene que ver con el ministerio no solamente de la salud entendida como la visita a los enfermos, sino a veces la salud mental. Grupos que animen a personas que están con problemas emocionales, grupos de oración, de contención. Nos está faltando todos esos ámbitos y lugares donde podemos llegar. Por ejemplo, los matrimonios, instituciones que trabajen con los matrimonios en crisis, instituciones pastorales que trabajen con matrimonios en uniones nuevas, como le decimos ahora, o familias ensambladas, y que ellos necesitan un lugar de pertenencia, quieren un espacio, que buscan a Dios, pero no saben a dónde lo pueden encontrar. Son pastorales que nos están faltando porque son realidades nuevas, completamente distintas, y a las que no estamos llegando. Un sinnúmero de actividades pastorales a las que podemos nombrar que nos hacen falta en las parroquias, en la diócesis en general. Desafíos actuales. ¿Cuáles son los desafíos actuales? Y bueno, renovación de las estructuras eclesiales. Que esas estructuras no estén solamente marcadas por la clásica estructuración, sino por otros movimientos. También nos está faltando una lectura crítica de la cultura actual, conocer más nuestra cultura, conocer qué piensan los jóvenes, qué piensan
los adolescentes que piensan, no sé, los emprendedores, tener en cuenta por dónde va la cultura actual. Analizar las condiciones internas y externas de la práctica religiosa cristiana y eclesial considerada en todos sus aspectos, ¿sí? Todo esto que lo venimos haciendo, si lo hacemos bien, ¿por qué lo hacemos? Y siempre está esta idea, pero siempre se hizo así, siempre fue así. Bueno, tenemos que salir de que siempre fue así y a ver si eso está dando resultado o da fruto, o simplemente nos está llevando a una pastoral de monotonía, ¿no?